¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa editado y producido desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor José Andrés Humano Rodríguez, especialista en temas de seguridad. La seguridad es un tema que ha tomado mucho mayor importancia ante todos los acontecimientos. Él reside en Matamoros, es parte de la unidad de Matamoros, Tamaulipas, donde, como usted sabe, han ocurrido hechos como el atentado contra 4 estadounidenses. Conversamos con él hoy en Diálogos desde la Frontera. Hoy nos acompaña el doctor José Andrés Humano Rodríguez. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en lo que es política pública y es cátedra de CONACYT en el Colegio de la Frontera Norte. Su especialidad son los temas de seguridad pública y bueno, pues él está en la unidad de Matamoros del Colegio de la Frontera Norte, lo cual nos da muchísimo gusto. Doctor, bienvenido, muy buenos, ahora sí que, bueno, en general saludamos, buenos días. Doctor, estos temas de seguridad pública son ahorita el punto rojo de la investigación como académico y con su residencia en esta parte del país, que es uno de los puntos pues, que más llaman la atención, más con los últimos acontecimientos. ¿Cómo lo visualiza usted? En primer lugar le preguntaría eso y en segundo, ¿cuál es su observación respecto al incidente con los 4 estadounidenses? Ya pasaron unos días y como que se está diluyendo en todo este marco de la información. Pero, ¿qué cree usted como académico que observa todo esto que pasó y cómo está el tema de seguridad pública en esta parte del país? Hola Rocío, buenos días, encantado de estar contigo y de saludar a todo el auditorio. Pues como académicos, de alguna manera tenemos una responsabilidad, primero por tratar de entender un problema tan complicado como el tema de la inseguridad y la violencia. México tiene ya bastantitos años sumergido en espirales de homicidios, secuestros, extorsión, y no hemos encontrado respuestas eficaces todavía a la problemática. Y en ese sentido, pues parte de nuestro trabajo personalmente, pero parte de los que trabajamos también en el Colegio de la Frontera Norte estos temas, pues un poco lo que buscamos es precisamente desde la academia, desde la evidencia, primero entender qué está pasando y luego cómo podemos encontrar respuestas que nos ayuden a vivir en sociedades más pacíficas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay esfuerzos como, por ejemplo, el Laboratorio de Estudios sobre Violencia en Fronteras, la Red de Investigación en Adicciones y Seguridad Ciudadana, que buscan precisamente pues a través de técnicas de investigación con el mayor rigor, pues tratar de generar conocimiento en la materia. Bien dices, Matamoros pues es una zona que permite conocer mucho sobre la realidad de muchas zonas del país donde tenemos situaciones de gobernanza criminal, ¿no? En donde se ha generado una situación, no es muy claro dónde termina el gobierno, dónde inicia el crimen organizado, en donde de alguna manera existen relaciones muchas veces simbióticas entre la autoridad y el crimen organizado. El crimen organizado asume y realiza muchas de las actividades propias de la autoridad también. Y parte de entender el problema de encontrar soluciones precisamente pasa por entender esas zonas grises en las cuales se conectan la autoridad y el crimen organizado. Este tipo de situaciones y de grupos no sobrevivirían y no crecerían tanto sin estos acuerdos de protección entre las autoridades en todos los niveles y los grupos criminales. Entonces, entender cómo se dan estos acuerdos de protección, cómo funcionan y de qué manera se gestionan, explica mucho de por qué puede detonarse la violencia en algunas zonas y por qué en otras no. Puedes tener Tamaulipas
que vimos con los ciudadanos norteamericanos, el tipo de problemas que se ven todos los días en Matamoros, con una situación muy complicada, pero puedes tener muy cerca un estado como Coahuila, por ejemplo, que hoy pues es uno de los 5 estados más seguros del país y también es fronterizo, ¿no? Sí, y que hasta hace poco también tenía problemas terribles de inseguridad, pero bueno, se apaciguó la zona, ¿no? Me refiero a Coahuila. Doctor, para que nos podamos imaginar, usted acaba de definir algo así muy claramente. Se confunden la autoridad y la delincuencia, son zonas grises. ¿Y la población? ¿Cómo la población sabe exactamente dónde está el límite entre unos y otros? ¿Cómo sobrevive? O sea, esa sería como la pregunta de cómo sobrevive en este clima y en este ambiente. No, bueno, la población se adapta a estas circunstancias donde de gobernanza criminal, donde de alguna manera va conociendo y entendiendo cómo funcionan estas estructuras paralelas. Inclusive en muchas ocasiones recurren al crimen organizado para la solución de problemas o para apoyos, ¿no? Entonces hay veces donde dicen, bueno, en tales colonias, en tales lugares, pues si hay un problema con alguien, hay algún conflicto, dicen, pues es más fácil y es más eficaz recurrir al crimen organizado para que lo solucione que recurrir a la autoridad. Si se requieren de ciertos apoyos o ciertas ayudas en cierta zona, pues a veces dicen es más fácil recurrir a estos grupos que a la propia autoridad. Entonces empiezan ellos también a ser parte de su vida y a normalizar esta doble estructura de gobernanza y que de alguna manera es parte de su vida diaria, ¿no? Decir, bueno, en este tipo de situación, ¿a quién recurro? Recurro a un poco al gobierno criminal o al gobierno o a la autoridad formal, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues ha habido por ahí reclamos fuertes de empresarios y del sector empresarial matamorense, donde hablan precisamente de doble impuesto, ¿no? Dicen, es que por un lado tenemos el impuesto que nos cobra el gobierno, pero por otro lado está el impuesto también que nos cobran ellos. El llamado derecho de piso, ¿no? El derecho de piso, y entonces estamos bajo doble estructura y eso complica mucho la vida económica de estas zonas. Porque si bien es cierto, claro, la pobreza, la desigualdad tienen mucho que ver con el surgimiento de la violencia y la inseguridad, pero también el hecho de que haya zonas violentas e inseguras también ocasiona pobreza, desigualdad, etc. Es decir, la causalidad funciona en doble vía y no puedes nada más arreglarlo, tienes que arreglar las dos cosas porque si no, pues no vas a encontrar respuestas integrales al problema, ¿no? Suena terrorífico, doctor, pero bueno, creo que voy a hacer una pregunta, la voy a dejar en el aire porque nos tenemos que ir a nuestra primera pausa. Y un investigador, un académico como usted, que ve a corto plazo, cómo ve esta situación, se va a agravar, se va a mejorar, se va a empeorar, ¿qué se tiene que hacer? Y vuelvo a preguntarle, ¿cuál sería su observancia del asunto de los estadounidenses? Me lo contesta, pero ahorita que regresemos de la pausa. Claro.
Bien, pues retomamos esta conversación, dejamos unas preguntas en el aire, doctor. ¿Qué nos contesta? ¿Qué nos responde? Claro, Rocío. Bueno, voy a empezar con la de el secuestro y luego liberación de estos ciudadanos norteamericanos, ¿no? Desgraciadamente, pues 2 fallecieron, 2 lograron regresar con vida a Estados Unidos. El grupo que opera fundamentalmente en esta zona de Matamoros es un grupo denominado Los Escorpiones, una escisión del Cártel del Golfo. Y esta zona fronteriza de Tamaulipas concentra prácticamente la mitad de las desapariciones del estado que más desapariciones per cápita tiene por mucho en el país. Si uno revisa las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, no hay lugar donde desaparezcan más personas per cápita en México que la frontera de Tamaulipas. Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Mucho de esto, de alguna manera, tiene que ver con una alta competencia criminal en la zona. Tienes, sí, en Matamoros a este grupo de Los Escorpiones, que depende que es una sección de Cártel Golfo, pero muy cerca, ya en Reynosa, tienes a otro grupo que se llaman Los Metros, también otra sección del Cártel del Golfo. Y luego tienes ya muy cerca también en Nuevo Laredo al Cártel del Noreste, ¿no? Que son los que quedan de los Zetas. Y todos están peleando entre ellos por las rutas, por las plazas. Y esto implica que en esta disputa y competencia criminal, desgraciadamente muchas veces ciudadanos quedan en medio, ¿no? En el sentido de esta búsqueda de proteger sus territorios y quiénes son estas personas extrañas que están circulando por la ciudad, ¿no? Que no vaya a ser alguien del grupo rival, pues son cosas del día a día de la vida fronteriza en Tamaulipas. Por supuesto hay muchas hipótesis que se pudieran plantear sobre por qué el ataque a estos ciudadanos norteamericanos. No es lo habitual que suceda un ataque así directo, a pesar de que sí hay una vigilancia importante de los grupos criminales sobre quién entra y quién sale de sus territorios, no necesariamente atacan de esa manera, y me parece que hay muchas cosas todavía que explicar. Lo que sí queda claro también es que sí le preocupa también al grupo criminal un poco la percepción que queda de ellos, las posibles represalias y su relación con la comunidad. Tan es así que no solo de alguna manera los entregaron, porque lo que sucedió fue que los dejaron en un lugar donde los pudieran encontrar. Encontraron los 2 cuerpos y luego a los 2 que lograron llegar a Estados Unidos con vida, los dejaron en una zona donde los pudieran encontrar, y luego hubo una entrega de unas personas que supuestamente pues, participaron en el secuestro. Entonces el grupo criminal de alguna manera está tratando también de hacer control de daños, y por supuesto refleja algo de esta vida fronteriza y de la violencia que todos los días pueden suceder en estos lugares fronterizos, que se observa más por rachas, ¿no? Hay ocasiones donde puedes ver, por ejemplo, una cadena de secuestros, por ejemplo, de médicos se ha llegado a dar, ¿no? En alguna ocasión, pero depende mucho de las circunstancias del grupo criminal y del tipo de actividades de extracción de rentas que estén llevando a cabo, que desgraciadamente los grupos criminales ya no se dedican únicamente en estas zonas al narcotráfico, sino han expandido mucho sus actividades al secuestro, a la extorsión, al tráfico de migrantes, al huachicol, entre otro tipo de actividades. Y sobre qué hacer y qué pudiera llegar a implementarse para tratar de dar respuesta a este tipo de problemas. De alguna manera en la academia hemos aprendido y en la investigación hemos aprendido que la violencia y la inseguridad son resultado en gran medida de 2 variables. Por un lado, de la competencia criminal. Entre más competencia criminal haya, más violencia y más inseguridad va a haber, y entre menos competencia criminal haya, baja un poco la violencia, un poco la inseguridad, combinado con otra variable que son las capacidades del Estado. Entonces esas zonas donde hay alta competencia criminal y un Estado débil tienden a ser zonas violentas y zonas inseguras, y los lugares donde hay poca competencia criminal y un Estado fuerte tienden a ser zonas donde hay mejores niveles de seguridad. ¿Y cómo pasamos a eso?
aquí hay respuestas que se han encontrado desde en otros lugares, experiencias que han funcionado en otras latitudes, en Brasil, en Colombia, de las cuales pudiéramos aprender, como la disuasión focalizada, ¿no? Esta idea de, bueno, no puedo, digamos, cambiar la situación de una a la vez. Las estrategias de saturación militar no son las mejores, porque estas te pueden servir como ocupación, como una fuerza de ocupación que puede estar un tiempo ahí para tratar un poco de desplazar a un grupo que esté controlando, pero luego viene que sigue. Y por eso este tipo de estrategias de disuasión focalizada acompañada con construcción de instituciones pueden ayudar a poco ir cambiando ese equilibrio de alta violencia y delincuencia a uno de baja violencia y delincuencia. Pues suena muy interesante, pero hasta ahorita tenemos que concluir que no lo han intentado, que no se ha intentado, o sea, tenemos ahí la realidad y volvió, increíblemente volvió el foco de atención con el asunto de los estadounidenses, que como usted bien anota hay muchas cosas que no sabemos. Se ha especulado que se habían tenido delitos de salud en Estados Unidos, se confirmó que la mujer sí venía a una cirugía, en fin, una serie de datos. Y esta disuasión de la que usted habla, pues no se ha intentado, hasta ahorita no. Desgraciadamente, mucho del esfuerzo ha pasado por tratar de resolver la situación a través de la saturación de militares en ciertas zonas, ¿no? De desplegar al ejército, a la Guardia Nacional en ciertos territorios y como de enviar una fuerza de ocupación. Y como diría Maslow, ¿no? Cuando la única herramienta que conoces es un martillo, pues todos los problemas te parecen clavos. Y desgraciadamente muchos de los problemas de seguridad y de estas dinámicas de inseguridad y violencia tienen características muy locales y requieren de un entendimiento muy desde lo local y de propuestas muy desde lo local para tratar de encontrar soluciones. ¿Dónde han funcionado ciertas cosas? Bueno, por ejemplo, en Coahuila, en La Laguna, que en su momento fueron muy complicados, pues crearon soluciones desde lo local, entre los empresarios, la sociedad civil, el gobierno, que trataran de responder a sus propias particularidades, ¿no? Y entendiendo sus propias dinámicas criminales. En Coahuila, por ejemplo, que en su momento que se creó el tema del mando único de La Laguna, se desarrolló Fuerza Coahuila, hicieron varias cosas para tratar de mejorar y les funcionó. En su momento en Monterrey, también que tuvo problemas importantes, hicieron algunas cosas también en asociaciones entre sociedad civil, empresarios, el gobierno, que les funcionó, la creación en su momento de Fuerza Civil, la participación del Grupo de los 10 y estrategias privadas como Polígono Edison y demás, que ayudaron a mejorar la situación. Entonces, sabemos que hay cosas que pueden funcionar, pero tienen que partir desde lo local y el gobierno no puede solo. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el último segmento de hoy. Muy interesante todo lo que hoy nos cuenta. Hacemos pausa.
Bueno, retomamos esta conversación con el doctor o sea, me quedé en esta parte donde dice de la disuasión. Está totalmente controlado, además es un lugar pequeño, Matamoros, para quienes no lo conocen, ¿verdad? Y pues como usted dice, alguien que trae placas de otra parte y todo, inmediatamente hay un seguimiento, entró fulano, o sea, tienen ese control, de ese tamaño está el control, mejor que cualquier autoridad. Efectivamente ejercen un control fuerte, tienen estructuras de vigilancia, círculos de protección, por supuesto, los grupos criminales. Un poco la evolución de cómo ha venido esto es una variable que puede explicar también mucho de por qué México se volvió tan violento, es que la democracia y la descentralización, con muchas cosas buenas que trajeron, también traen incertidumbre respecto a los resultados de las elecciones y quién ocupa el poder. Porque pues en la medida de la democracia es precisamente no saber quién va a ganar la próxima elección y quién va a ocupar el poder. Entonces va a haber cambios de autoridades en todos los niveles y eso genera inestabilidad en los acuerdos de protección entre autoridades y grupos criminales. Uh-huh. De alguna manera en aquella época de dominio priista, ¿no? y de partido único, pues el gobierno se veía como un actor bajo una unidad de mando que tenía cierta capacidad de negociación con los grupos criminales y de administrar el problema, porque en realidad mucho de lo que hacen era administrar el problema. Y los acuerdos de protección para los grupos criminales se sentían más estables, porque bueno, son los mismos, ¿no? Es decir, a final de cuentas es un poco la misma línea. Cuando vienen los procesos de democratización y descentralización en el país, pues el poder empieza a pulverizarse. Ya tienes alcaldes de un partido, gobernadores de otro partido, presidente de la República de otro partido, uh-huh. Hay policías estatales que responden a cierto grupo, otros que responden federales a cierto grupo, y entonces los grupos criminales de alguna manera sienten esa necesidad de generar acuerdos de protección para garantizar su negocio y poder seguir creciendo, pero empiezan a haber mucha incertidumbre en esos acuerdos de protección. Y si entonces estos pactos ya no son tan estables, pues lo que hacen es recurrir a ejércitos privados. Y empiezan a construir estos ejércitos privados. En su momento, por ejemplo, el cártel del Golfo que estamos hablando, pues uh-huh. empezó a construir este grupo de los Zetas. Y así cada grupo criminal empezó a construir sus brazos armados, estos ejércitos privados, pues un poco hacia la narrativa de plata o plomo, ¿no? De decir, pues yo tengo que proteger mi negocio y si no puedo confiar en estos acuerdos de protección porque no sé quién esté mañana, pues recurro a ejércitos privados. Y parte de esto pues implica también ese tipo de grupo de control. Y sí, efectivamente, hoy en Matamoros, pues si alguien tiene placas que no son de la zona, pues muy probablemente fácilmente lo identifiquen, hay una cierta vigilancia respecto a quién es esta persona que entró, por qué entró, qué está haciendo en un lugar como Matamoros. Y claro, tratan de los grupos criminales, previendo una posible incursión de otro grupo criminal, pues de identificar personas extrañas que estén entrando a sus territorios. ¿No? Doctor, nos queda poco tiempo y lo lamento mucho porque tengo muchas preguntas que hacerle, pero en determinado momento usted habló de una hegemonía o protección de determinado partido político. Mucho se habla de que la muerte de Colosio está relacionada precisamente con un enfrentamiento entre dos cárteles. Entonces, a lo mejor desde ahí empieza ya otra etapa dentro de lo que es el actuar de los grupos criminales en este país, porque se dice que calentaron la plaza los opositores a quienes vivían aquí en Baja California y eran dueños y señores con la cuestión del narcotráfico. En el caso de Matamoros, ¿cree usted que fue algo fortuito, que fue algo no planeado o que sí había algo y por eso se dio? No sé, pues nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría escuchar su opinión. Realmente lo que podemos decir en ese sentido del suceso no es la forma habitual de operar. Es decir,
normalmente no los grupos criminales que operan en esa zona, en particular este grupo de los Escorpiones o el Cártel del Golfo, no llega a atacar un vehículo por traer placas foráneas o por ser personas que estén extrañas. Claro, se busca saber quiénes son, de dónde vienen. Los detienen y les preguntan, ¿no? Les pueden detener, les preguntan quiénes son ustedes, qué hacen aquí, tratan de averiguar, ¿no? De seguir un poco qué andan haciendo. Pero hacer un ataque como el que hicieron, tan enfocado, porque efectivamente fue un ataque hasta ese vehículo. Con 4 ciudadanos norteamericanos, y difícil que no supieran que eran 4 ciudadanos norteamericanos. Se habla de que pudieron haber confundido con haitianos, porque efectivamente ha crecido mucho la población haitiana en Matamoros, pero complicado, ¿no? Sinceramente se me hace difícil la hipótesis de la confusión. Más bien pareciera un ataque dirigido que se pudo haber salido de control o que no se midió la reacción que podía haber. Pero por alguna razón que no sabemos, el grupo criminal decidió que era pertinente para ellos pues atacar de esa manera, porque fue un ataque hacia estos 4 ciudadanos norteamericanos, y tal vez en el futuro lo sabremos, ¿no? Oiga, pues en ese sentido, como académico y parte del Colegio de la Frontera Norte, es, pues así, por así decirlo, no sé si esté correcto en esta conversación, un acto de valentía trabajar en esa parte del país. Sí. Digo, porque usted es investigador y está observando esta situación desde esa perspectiva. No, claro, es complicado hacer investigación en territorios como los de Tamaulipas. Sí enfrentamos riesgos, por supuesto, constantemente en nuestro trabajo. Sí, no es fácil hacer investigación, ¿no? Y sí es complicado. Muchos compañeros, incluyendo yo, muchas veces hemos tenido situaciones ahí de seguridad. Pero bueno, alguien tiene que investigar y alguien tiene que tratar de entender y de buscar respuestas para el país, y de contribuir un poco desde la construcción de conocimiento a tratar de construir un país más seguro, ¿no? Pero sí son muchos los riesgos que se viven ahí. Y además desde el ámbito del que usted también investiga, que es precisamente qué pasa con los niños y adolescentes en estas sociedades, ¿no? Doctor Sumano, muchísimas gracias por esta conversación. No sé, yo creo que lo vamos a invitar a una segunda parte, ¿verdad? No, me encanta, Rocío, cuando guste. Muchas gracias y muchas gracias a usted. Esto es Diálogos desde la Frontera, una producción que se hace desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Stephanie, a Oscar y a Fabiana Ayala. Gracias y hasta la próxima.